Voy avisando que el programa de hoy va a ser un programa duro. Hoy tenemos un programa especial para hablar de Silencio en el plató. Hoy vamos a hablar de este documental que ha estrenado HBO Max o Max, dependiendo del país de donde vivas, que habla sobre los casos de abuso que ha habido en Nickelodeon durante los años 90 y los 2000. Es un documental duro, sobre el cual hay mucho para hablar, mucho para analizar. Por tanto, hoy se nos queda un directo donde hay una temática real detrás de todo esto que es muy dura, que es muy jodida, pero también va a ser un programa donde vamos a estar repasando la historia de Nickelodeon, de por qué es su importancia, vamos a hablar del género documental, del género true crime, vamos a hablar del contexto en el que sale todo este proyecto, toda esta serie, y vamos a intentar debatir un poco entre nosotros qué nos queda de todo esto, y si la manera que ha tenido Warner, Max, Discovery o cualquiera de estos en presentar esta serie era la correcta si querían hacer justicia para los afectados por estos casos de abuso. Como sé que es un tema jodido, duro y complicado, yo hay dos cosas que ya he asumido. La primera es que este vídeo probablemente no se monetice. Eso ya lo tengo más que claro. Cada vez que en este canal se ha tocado temas de abuso, tal y cual, no sé qué, YouTube dijo, por el culo no vas a cobrar. Porque bueno, son temas donde no interesa que hayan patrocinadores, porque a los patrocinadores no les interesa salir aquí. No obstante, no me parece la desmonetización motivo suficiente como para dejar de hablar de este asunto. El segundo punto importante de todo esto es que no voy a entrar a cosas explícitas, ¿ok? Alguna que otra vez he tenido la ocasión de hablar con muchos de vosotros por privado, porque me mandáis mensajes, ya sea por Instagram, Twitter, donde sea. No me da la vida para responderos a todos, y mucho menos para mantener conversaciones con todos vosotros, pero sí he tenido la posibilidad de hablar con muchos de ustedes y entiendo que lo que aquí podemos hablar, si entramos en ciertas sensibilidades, en ciertos detalles puede afectar a ciertas sensibilidades, y si eso ya es con la gente con la que yo he podido hablar, no me quiero ni imaginar con la que no he hablado. Por tanto, lo que son detalles excesivamente escabrosos de hablar con pelos y señales de cada una de las cosas que han ocurrido, me lo voy a saltar, porque creo que no es necesario para los temas que vamos a hablar y para las cosas que se van a denunciar. Solamente eso, para la sensibilidad de esta gente, y recomiendo a todo el mundo que además vaya a ver el documental si quiere enterarse de esas cosas, que en ciertos aspectos realmente creo que está bien que se sepan. Dicho estas dos cosas, ¿vale? Ya de antemano, quiero dar una última pauta, que no hace falta que te hayas visto la serie, ¿ok? Porque los hechos que se exponen allí los vamos un poco a resumir aquí en este directo, lo dicho, sin entrar en esos detalles que pueden afectar a las sensibilidades de según qué personas, y además porque voy a hablar con spoilers, ¿de acuerdo? Voy a hablar con spoilers de absolutamente todo esto. Entiendo que es un documental, no es como si te voy a spoilear el final de Vengadores Endgame, ¿no? Entiendo que no estoy spoileando el final de un gran thriller político con enormes giros argumentales, ni de la película más taquillera de turno que se basa todo en un girito, ¿no? No estoy haciendo nada de eso, sino hablando de esas cosas, así que me permitiré hoy hablar con spoilers de todo este asunto que es de conocimiento público, porque estos casos salieron a la luz en el año 2017 y se fueron detallando a lo largo de los años, siendo el año 2022 en el momento donde más salió información, hasta pues estas semanas, que es cuando se ha publicado este documental. Creo que además el ver esto, aunque hablen con spoilers y todo este asunto, no anula en absoluto el poder ver ese documental. Es decir, que te comas spoilers no significa que no lo puedas ver, al contrario, es complementario y es recomendado escuchar hablar a las víctimas de primera mano de las cosas que han sufrido. Me parece que es vital en este tipo de cosas, así que no creo que una cosa anule la otra y demás. Dicho todo esto, entregadas ya estas pautas, viendo lo que vamos a tratar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa de hoy. Me gustaría saber quiénes de vosotros ha visto la serie de Silencio en el plató, esta serie que ha estrenado HBO Max. Es esta de aquí. Si no la habéis visto, se estrenó hace muy poquito, ya están todos los capítulos, salieron todos de golpe. Luego, cuando empecé a ver reseñas en internet y un poquito cómo estaba el ambiente con esto por ahí en redes, he visto algo que mucha gente no sabe, que hay un capítulo 5 de la serie, porque mucha peña, bueno, la serie esta tardó en llegar aquí a España y tardó también un poquito a Latinoamérica, y entonces como había mucha gente que no se podía esperar, más que nada por todo el morbo que había alrededor de esta serie, del cual hablaremos también más adelante, como había mucha gente que no se podía esperar, lo que hicieron fue descargarse la serie al completo, y claro, la serie al completo en principio eran 4 episodios, pero hay un quinto que para mí es el mejor, que se grabó
cuando ya la serie se había emitido. Hay un quinto que se lanza a posteriori con entrevistas a los protagonistas de la serie y cómo les ha impactado la proyección de la misma, y también con entrevistas a diferentes implicados que no habían salido en los 4 primeros episodios. Así que si alguno se la descargó de Hibiri esta serie y está en ese mundo, que sepa que hay un quinto episodio, que hay mucha peña que ni se ha enterado. Cuando yo estaba viendo el documental y me estaba enfrentando a él, pasé por muchas etapas. La primera, reconozco que fue de rechazo. De buenas a primeras, rechazo hacia el documental, porque está dentro de un género que no es el que más me suele gustar, por una manera, que es el de True Crime, un género que no consumo y que creo que peca excesivamente de sensacionalismo en la gran mayoría de los casos, y ese sensacionalismo me desvirtuó un poco la experiencia de lo que estaba viendo. Luego, cuando dije, Martín, no seas putos gilipollas, míralo con otra perspectiva, es un poco más abierto de mente, tonto del culo, pues a partir de ese punto lo empecé a encarar de otra manera, y como bien decía en el comentario del chat, los primeros episodios me resultaron un poquito más flojos que los siguientes que estaban avanzando. Para quien no lo haya visto, me gustaría primero responder a la pregunta de qué es Silencio en el plató. Más que nada un resumen rápido, para que tengáis una idea, para que sepáis dónde estamos aterrizados ahora mismo. Silencio en el plató es una serie de 5 episodios documental que viene a narrar los casos de abusos que hubieron en Nickelodeon. Estos casos de abuso fueron de muchos tipos. Hubieron muchos tipos de abusos ahí dentro que generaron unas dinámicas jodidas para los que se encontraban siendo abusados. Obviamente, siempre alguien que es abusado, alguien que sufre de este tipo de violencia, es jodido, pero las consecuencias que ha tenido esto han sido increíblemente largas y escandalosas, porque estamos hablando de niños. Si ya esto es escandaloso, terrorífico, cuando hablamos de adultos, cuando hablamos de niños, es mucho peor siempre. Digamos que la serie, en estos 5 episodios, se divide en 3 focos principales de atención. El primer foco sería el auge de poder de Dan Schneider, que fue un poco el que inició esta etapa de abusos dentro de Nickelodeon. Luego tenemos el caso de Drake Bell, que fue el protagonista de Drake y Josh. Y el tercer foco de atención es las consecuencias de todo esto. En estos 3 focos de atención es donde se divide toda la serie y donde se empieza a profundizar y hacia donde empieza a ir. Hay lugares en los que se pierde demasiado en el drama, tal vez. Hay otros en los que se pierde excesivamente en especulaciones. Y hay otros en los que no acaban de aterrizarse del todo, no dejan de ser acusaciones un poco vacías, pero siempre los que dirigen y hacen la serie son muy conscientes de qué en terreno se están moviendo y de qué cosas están hablando, por lo cual nunca se pierde el foco de atención. Nunca en la serie sientes que te estén ficcionando excesivamente. Siempre notas que hay una realidad y hay una verdad detrás que se busca contar, que se busca exponer a la gente. Tal vez las formas sean criticables en un momento dado, pero nunca se les resta importancia, ni nunca se plantea un lavado de imagen a aquellos que perpetuaron estas cosas, ¿no? Entonces, claro, este documental se pone por ahí, pero bajo mi criterio le falta un poquito de contexto en algunos casos. Yo a partir de aquí voy a empezar a meterme un poco en las cosas que tengo apuntadas aquí, ¿no? Ya ahora que ya entendemos qué es Silencio en el set, luego hablaremos de las cosas concretas específicas de las que hablan, pero primero me gustaría contextualizar todo esto, de en qué momento histórico ocurrió todo lo que se narra en la serie, porque en la serie solamente nos cuentan lo que pasa de puertas para adentro dentro de Nickelodeon, lo cual creo que está bien, porque es de lo que no se hablaba. Y lo que busca esta serie es exponerlo. Lo que se busca en la serie es consciente de estas cosas no se hablaron, de estas cosas no se mencionaban y cada uno ha de callarse la boca. Y además la serie habla de por qué se tenían que callar la boca. Entonces me gustaría hacer ese ejercicio de contextualización que la serie no hace y que tampoco creo que necesitase hacer en un momento dado. Tengo por aquí mis míticas diapositivas en Comic Sans. Vamos a empezar jiji jaja. Qué lindo los 90, qué lindo los 2000, esta serie como me gustaba, tal no sé qué. Y luego habrá un punto en que empezaremos a perder la inocencia y a contemplar cómo el mundo la ha perdido. Bien, ¿qué es Nickelodeon? Esto que estás viendo aquí, este gráfico hecho con Comic Sans y en Canva, es Nickelodeon resumido rápidamente para quien no haya tenido contacto con él, para que no haya vivido la infancia de Nickelodeon o lo que sea. Nickelodeon fue fundado en el año 1977.
No tuvo realmente el nombre Nickelodeon desde el primer día, tenía otro nombre, si no recuerdo mal, creo que era Canal C3, una cosa así se llamaba. Y al año siguiente de su fundación, pues ya empezó a ganar un poquito más de autonomía, cuando ya las cosas empezaron a funcionar, se cambió ya al nombre de Nickelodeon. Fue el primer canal de la historia a nivel global que era infantil, 100% infantil para niños. Nunca se había hecho eso antes. Pero claro, a finales de los 70 ya estaba empezando el auge de las televisiones por cable, de los canales temáticos, estaba de los canales de suscripción, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, HBO, como era HBO, ¿no? Y a partir de ese punto, Nickelodeon fue el primero en encontrar ese hueco, ese nicho de la televisión infantil. En el 84 consiguió ser líder de audiencia en programación infantil, compitiendo contra todo aquel que tuviera programación infantil en aquel entonces, y conservó ese liderazgo de audiencias hasta el año 2012, que le sobrepasó Disney Channel. Lo cual no es un final triste para Nickelodeon, porque un par de años después, o sea, un tiempo después, recuperó el liderazgo de audiencia y a día de hoy lo sigue teniendo, y es más, es el canal a día de hoy más consumido en todo Estados Unidos en cuanto a televisión infantil. Recordemos que estoy dando datos de Estados Unidos porque es donde nos estamos intentando contextualizar ahora mismo. En este canal salieron shows tochísimos. Programas a lo largo de su historia que han marcado un antes y un después, y que incluso han marcado época. ¿A qué me refiero con marcar época? Que los programas o las películas que marcan época son aquellas que una vez que se estrenan generan escuela en todo lo que viene después. Es decir, los siguientes creadores aprenden de ello, ya sea desde el lado de los productores que dicen ahí hay negocio, vamos a intentar hacer productos similares porque esto vende, hasta el lado más artístico, que cuando ve estos proyectos toman nota, dicen, ostras, esto como mola, esto está guay, esto se puede aplicar, aquí han innovado en aquella cosa y demás. Esos son los productos que marcan época, los que consiguen generar escuela y que de alguna manera las cosas empiecen a codificar de la manera en la que ellos hacían. Pero no solamente han tenido series suyas, también han acogido series que nacieron en otros sitios y que ahora son populares dentro del canal o que dependen del canal para su existencia en algunos casos. Tenemos, por ejemplo, las Tortugas Ninja. También algo que es gigantesco dentro de la cultura popular, hoy forma parte del catálogo de Nickelodeon. Monster High, Power Rangers. Es una marca potente Nickelodeon, es muy fuerte. Eterno rival de Disney Channel y de Cartoon Network, a quien ya se lo garchó hace años. Y esta, tal vez es la parte que más me duele a mí de este PowerPoint, ¿no? Me jode. Yo era Team Cartoon Network, pero solamente hay que ver dónde está Nickelodeon ahora y dónde está Cartoon Network y cómo se desarrollaron las cosas, y claramente aquella guerra la ganó Nickelodeon. La era dorada de Nickelodeon fue entre los 90 y el 2009. A partir de 2010, Nickelodeon, a pesar de que pierde el liderazgo de audiencia en 2012 y que luego lo recupera y todo el tema, se encuentra con otro gran rival, otro titán, que es Internet, la llegada de YouTube, la llegada de las plataformas de streaming, y ahí ya se empieza a encontrar en una circunstancia donde su marca no es la que determina el consumo de entretenimiento infantil, aunque sigue siendo líder de audiencias. Por eso se entiende que la edad dorada de Nickelodeon llega hasta épocas 2010 y demás, porque a partir de ahí es cuando la televisión infantil empieza a tener un poco de bajón porque tiene que compartir la audiencia con Internet. Esto es Nickelodeon, ¿ok? Esto es la factoría de la cual han salido grandes marcas e incluso estrellas como Ariana Grande. Nickelodeon es potentísimo. Es que mira lo que son estos logos. Mira lo que es esto. El que haya vivido esta guerra como pibe, a día de hoy lo está viendo y dice, good times, bro. O sea, tú viviste los 90, ves estos logos todos juntos y dices, oh sí, baby, eso fue mierda buena, eso fue cosa chula. ¿Por qué? Porque Nickelodeon demuestra en el 84, con esa consolidación de audiencia y con esa maquinaria generadora de guita que estaban creando, demuestra que hay un negocio rentable, que hay una manera chula, que el público infantil no es nada despreciable. Además, en paralelo, estamos teniendo todo un auge cultural del carajo que venía sobre todo empujado por Star Wars y por He-Man, con una mercadotecnia infantil con juguetes por todos lados que lo estaban reventando, y realmente hacer contenido infantil daba mucho dinero, muchísimo dinero. Todos se quisieron meter en este negocio
y los que destacaron en Estados Unidos especialmente son estos 5. Claro, el tema es que eran 4 contra Nickelodeon, porque era el que marcaba las reglas del juego. Todos estos canales se definían en contraposición a lo que Nickelodeon hacía. Nickelodeon hacía algo, Nickelodeon se consagraba de una manera y dejaba un hueco que era el que el resto tenía que rellenar de alguna forma y desde ahí construir su batalla de audiencias contra el canal principal. ¿Quiénes estuvieron cerca de derrotarlo? Pues en el apartado de animación, obviamente fueron Fox Kids y Cartoon Network, y en el apartado de lo que es imagen real, no live action, fueron Disney Channel y Discovery Kids, con especial atención a Disney Channel. Sus verdaderos rivales, entonces, en esta guerra a nivel internacional pasaron a ser Disney Channel y Cartoon Network, que eran los que tenían más presencia, eran los que tenían las marcas más poderosas a la hora de enfrentarse a Nickelodeon a nivel internacional. Pero a nivel de Estados Unidos no había tanta igualdad. En Estados Unidos era Nickelodeon contra estos, haced lo que podáis, ¿vale? El resto que hagan lo que puedan en estas circunstancias. Ante esta circunstancia, ante este punto, ¿qué era lo que hacía que Nickelodeon estuviera por encima de los demás? ¿Qué era lo que Nickelodeon hacía que siempre pudiera ganar la batalla? Primero, era una conciencia de que existen amenazas. Nickelodeon nunca jamás se tomó a la ligera que existieran estos 4 canales. Nickelodeon en aquel momento, ya trabajando con Viacom, lo que ahora se conoce como Paramount, era una empresa que decía, mierda, vienen pisando fuerte, Disney Channel está haciendo cosas muy potentes, Disney Channel está haciendo cosas muy buenas y Cartoon Network está llamando la atención, pero a por montones. ¿Qué coño hago yo en esto? Además, Cartoon Network se viene con todo lo que es Ted Turner, que llegaba allí en esa Warner que tenía licencias de los Looney Tunes, tenía licencias de traer a Tommy Jerry, empezaba a ver una producción, era muy potente. Todo Hanna-Barbera tenía, era muy potente. Sabía que no se podían descuidar ni un mínimo. Nada. El segundo punto que les hizo tener este liderazgo era asumir esta conciencia e intentar asumir la responsabilidad de mantenerte como líder con formatos que funcionen y que te hagan inalcanzable para el resto. Y ahí fueron unos jodidos visionarios. Lo que hizo Nickelodeon, que le diferenciaba del resto y le hacía mantener el liderazgo de la audiencia, era algo que nunca había hecho nada antes. Nada. Uy, me quedó rara la frase. Era hacer algo que nunca había hecho nadie antes. Ahora lo dije bien. Era coger arquetipos de shows televisivos para adultos y llevarlos al público infantil. Cogían el Saturday Night Live, formato recontrademostrado que funciona, lo convertimos en All That y se lo damos a los niños. Lo mismo con otras series del momento como Pete and Pete o Clarissa lo explica todo y demás programas que estaban haciendo. La idea era coger sitcoms, telenovelitas o cosas por el estilo que se hacen para adultos desde siempre y los mismos arquetipos de guión, simplificarlos y dárselos al público infantil con temas que a ellos les interesara. Acercárselos mirándoles directamente a la cara y decir, esto es lo que le importa a los niños y esto es lo que les vamos a dar. Vamos a llevar esto a su tipo de humor, que siempre es un humor mucho más inocente, un humor mucho más desenfadado, vamos a simplificar tramas, Fueron unos jodidos visionarios con eso. Y fue lo que les hizo mantenerse como líderes. Ellos tenían una conciencia de la competencia que existía, esa conciencia les hizo asumir responsabilidades para quedarse en la parte más alta y eso les empujó a desarrollar una creatividad y una innovación que les permitió crear esos espectáculos. Este formato tuvo muchos responsables y tuvo realmente mucha gente detrás. A día de hoy se habla mucho de que Dan Schneider era el gran visionario que consiguió que Nickelodeon tuviera ese tema. Mentira. La verdad es que Dan Schneider es uno de esos visionarios. La diferencia está que a Dan Schneider se le daba especialmente bien 2 cosas. Dan Schneider, para el que no lo sepa, es uno de los protagonistas de esta serie de que estamos hablando y uno de los que generaron esos abusos dentro de Nickelodeon. Dan Schneider, a día de hoy, por la fama que ha obtenido en los últimos años en internet, sobre todo con estas polémicas y estos casos de abuso, también ganó esa fama de decir, era el tío que le generaba dinero a Nickelodeon y como si fuera el único, y la verdad que no es así. Lo que él sí tuvo, que lo diferenció del resto, es que se le daba muy bien el juego de poder dentro de la empresa para situarse correctamente y ganar mucho poder dentro de Viacom, y segundo, se le daba bien el negocio. Se le daba también como al resto, la generación de sitcoms infantiles o programas infantiles de arquetipo adulto. Pero lo que a él se le daba mejor era exprimirlo como negocio. Un ejemplo de esto es All That. Esta especie de Saturday Night Live infantil fue un gran generador de actores infantiles para otras series de Nickelodeon. Y él lo vio la primera y supo explotar eso. Entonces, el fulano se le daba bien manejarse dentro de la empresa y acumular poder, se le daba bien el negocio, pero no se le daba tan bien hacer las series como las otras 2 cosas. Entonces, claro, este señor, cuando está ahí metido,
tiene una sobreconciencia de la circunstancia en la que se encuentra y la aprovecha a su favor. Pero tal vez no como la aprovecharías tú. Tú tal vez cuando digas aprovechar esto a tu favor, estés pensando en que te den un aumento, mejores oportunidades de trabajo, conseguir derechos de autor mucho más amplios, cosas de negocio. No, este hombre lo que hacía era que los empleados le tuvieran que dar masajes porque a él le apetecían. Y si no lo hacías, pues posiblemente nunca jamás pudieras conseguir trabajo en nada que estuviera relacionado con la televisión infantil o con Viacom o con Paramount en todo Hollywood, porque estaba muy bien posicionado y tenía muchísima influencia en el sector. Lo que nos acaba dibujando la serie en este punto, ¿no? Es un personaje que es Dan Schneider, ¿no? Y quiero recalcar la palabra personaje. El guión no es inocente. El guión sabe perfectamente lo que está haciendo. El guión está construyendo un personaje para que nosotros entendamos unas ideas. Ante todo, no debemos olvidar jamás que Silencio en el Plató es una producción documental de True Crime. Esos son sus géneros, documental y True Crime. Y aquí es cuando viene el spoiler. Los documentales, que se tienen como el género más crudo de la realidad en el mundo cinematográfico, el que viene a retratar la realidad es que te mienten. La gran mayoría de documentales mienten y ficcionan lo que te quiere enseñar. Y esto no es malo, está bien. Es muy importante que se haga, se tiene que hacer. Esto de hecho me lo ha explicado una persona que sabe mucho más que yo de documentales y lo que me decía es, la realidad expuesta tal cual no se entiende si sus matices, no se entiende si su complejidad. Si tú quieres documentarlo y acercarle eso a la gente, le tienes que acercar también la complejidad y a la vez tienes que ser consciente de por qué vas a documentar algo y qué es lo que quieres mostrar. Para poder hacer eso, tienes que codificar el mensaje de alguna manera. El documentalista y todo su equipo es el emisor del mensaje y tú eres el receptor que está del otro lado. Y si no se codifica bien, el tipo que está documentando no te va a poder hacer llegar el mensaje. Por tanto, tienes que jugar. Tienes que jugar con los diferentes géneros, con las diferentes ideas, con los diferentes tipos de historias para poder presentarle al espectador algo que entienda y que asuma y que pueda asimilar. Así es que, por ejemplo, muchos documentales de National Geographic le ponen nombres a los animales, ¿no? De ese en plan de, y aquí viene el lagarto Pepito que lleva aquí acechando a su víctima. O, por ejemplo, este documental, Silencio en el Plató. Hay una dramatización y una manera de ficcionar la realidad que de alguna manera es codificar y alterar la realidad, pero que tiene el fin de que tú te enteres cómo han pasado las cosas y cómo han sucedido. Todos los documentales lo hacen, no está mal que se haga, y si se hace bien, puedes dar una representación de la realidad muy fiel. Si mientes correctamente, te puedes tirar a la cara la mayor verdad de la historia. Porque esa mentira, esa ficcionalidad, esa manera de dramatizar no es más que una codificación de un mensaje para que a ti en tu casa te llegue correctamente la información que está documentando el que hace el documental. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Porque un documental no va a ser peor porque te mientas si te miente bien. Hay cosas que se trucan. Si ves, por ejemplo, documentales como The Last Dance, esos tienen un especial interés de presentar a Michael Jordan como un ídolo referente y el mejor de la historia y a la vez una persona poco querible. Pero hacer eso a través de un documental es complicado porque empezamos a hablar de emociones, no nos llegan a hablar de estadísticas y momentos de juego o imágenes de archivo. Tenemos que hacer algo más para que el espectador no lo quiera. Entonces, ¿qué hacen? Le muestran a Michael Jordan vídeos viejos y que han dicho otros implicados en el documental en otras entrevistas o que han dicho otros a sus espaldas y graban sus reacciones. Provocan momentos en los que Michael Jordan se vea como una persona poco querible. Los documentales mienten y está bien que mientan. Eso es lo primero y principal que tenemos que tener con todo esto. Y segundo, True Crime. El True Crime es un género nacido en un espectador que necesita más estímulos. El True Crime nace ahí. El True Crime es un género que nace, o mejor dicho, se consolide, se acaba de formar con Pulitzer.
Pulitzer, el tipo, inventó la prensa amarilla, como quien dice. Pulitzer era un fulano que cuando él llega al mundo de la prensa, tiene una historia, es una historia de vida muy interesante, Pulitzer. Hay más disparos de lo que cualquiera se podría imaginar en la biografía de un periodista que simplemente escribe crónicas, no sé, muy loco. Pues Pulitzer, cuando el tipo llega y se hace periodista y tiene sus primeros trabajos, nota que todos los medios dan exactamente las noticias igual. En la época de Pulitzer, todo el mundo era igual. ¿Por qué? Porque la manera de proceder en los casos policiales era que sucede un crimen, la gente llega, los periodistas llegan a ese crimen, sale un policía y les cuenta lo que pasó. Todos los medios tomaban nota de todo lo que había ocurrido y lo publicaban. Nadie hacía una interpretación, nadie hacía una investigación a mayores, nadie hacía nada, todos publicaban exactamente lo mismo. Cuando Pulitzer llega y nota eso, empieza a preguntar más. Escucha la versión del portavoz del policía y luego se mete a hacer sus propias investigaciones, se mete a hacer preguntas a más gente, más implicados y empieza a redactar las noticias desde otro lado. Cuando él empieza a hacer eso y funciona, el resto de medios lo empiezan a copiar. Y entonces él se da cuenta de otro problema que tenía la prensa en aquel momento. Y es que era putamente aburrida. Y se dio cuenta de que una de las cosas por las que su prensa funcionaba es porque tenía personajes, es porque tenía una trama, es porque tenía una narración. Y a partir de ahí, él, para contar sus cosas policiales que contaba en sus artículos, empieza a construir ciertos puntos, ¿cómo decirlo? Empieza a jugar con la literatura, por decirlo de una manera. Empieza a jugar con géneros literarios para armar sus artículos de tal manera que impacte más a la gente. Y a partir de ahí hasta la actualidad todo empieza a evolucionar hasta que llegamos al año 2024 y tenemos el True Crime. Un género que, como veis, nace desde el sensacionalismo anclado a realidades terribles. El True Crime lo está petando en muchos sitios. Pero como decía antes, también es por una necesidad de estímulos a mayores que tenemos. Este género existe desde hace mucho tiempo. Pero cuando empieza a dominar como género es ahora mismo. Es el segundo género más consumido solo por detrás de la comedia. Y es porque estamos viviendo en una sociedad sobreestimulada. Vivimos en un momento de sobreestimulación de contenidos donde tenemos un montón de todo lo que queremos y donde no paramos de recibir estímulos segundo tras segundo tras segundo tras segundo. Lo que nos ofrece el True Crime es la posibilidad de tener un estímulo mayor de lo que va a ofrecerte nada más. Porque es real. Porque sabes que lo que estás consumiendo a través del True Crime es real. Pero a la vez el True Crime se favorece de estas herramientas del género documental, de estas herramientas de codificación y de mentira, para ficcionar excesivamente en muchos casos y acabar dando una narración que sea más entretenimiento que documentación. Otro de los motivos por los cuales hace que el True Crime sea algo que está en auge es porque te da una vara de medir. Te da una vara de medir tremenda. El True Crime te posiciona en un punto donde tú no eres un puto monstruo. El True Crime te pone algo en pantalla donde tú siempre te vas a sentir mejor contigo mismo porque no eres tan malo como lo que está allí. Y a la vez te da herramientas para identificar el mal en tu día a día. Y en paralelo a esto, otra cosa por la que también funciona el True Crime es porque te permite desde un lugar seguro mirar al abismo, permitirle al abismo que te devuelva la mirada y tú no entrar en riesgo. Tú estás viendo en el True Crime el mal a los ojos. Lo estás viendo directamente. Estás viendo lo peor de la humanidad en el True Crime. Pero lo haces en tu casa. Con una sobreexplotación de la mentira dentro del documental y con una sobreexplotación del ficcionado y la dramatización que te da un espacio de seguridad. A mucha gente lo que le está pasando con este documental es que ve a Drake Bell hablar de cómo lo violaron, que es algo durísimo, jodido, realmente es muy difícil aguantarle el tipo a la conversación porque a él además le cuesta mucho hablar del tema y no es capaz de entrar en detalles. Y como no es capaz de entrar en detalles, el documental empieza a dar los detalles mostrando los documentos de la policía y con su declaración detallada. Es complicado, pero el contexto te lleva hasta tal punto, y al ser él la persona que es, que muchos espectadores están como Dios mío, esto es terrible, pero a la vez no deja de ser un tipo que yo lo conozco dentro de la ficción, no es para mí una persona real. Sé que la historia es real, pero yo lo percibo como Drake de Drake y Josh. Yo estoy tranquilo, seguro en mi casa. Esto me está entreteniendo, esto me está escandalizando, me está sobreestimulando. El personaje que tengo delante viene de la ficción y esto está presentado como si fuera un programa de ficción. Entonces, te da un punto de distancia y conciencia a la vez. Tienes una sobreconsciencia de lo que está ocurriendo, pero a la vez te distancias
tanto de lo que ves en pantalla que incluso por momentos deshumanizas a la gente que tienes ahí. Entonces, claro, todo esto nos deja una perspectiva en la cual el documental nos cuenta cosas terribles que nos deja completamente fuera. O sea, son terribles, entendemos esa vara medir, entendemos todo, pero nos quedamos fuera en muchas ocasiones por esa deshumanización. Por eso es tan importante el 5º episodio. Los primeros 4 episodios se lleva al extremo el género true crime y el género documental. Al extremo. Casi parece por momentos que estás viviendo un reality show más que un documental. Ese es el nivel al que se lleva. Y el 5º episodio se frena todo eso en seco. Hay una entrevistadora que tú la ves todo el rato. Tienes a los implicados sentados otra vez allí y les dice: bueno, la serie ya se estrenó. Ya habéis visto el impacto en la audiencia. ¿Cómo estás ahora? A partir de ahí se empieza a entrevistar a Dan Schneider, se empieza a entrevistar a toda la gente, se empieza a hablar de cómo están las cosas en la actualidad y vuelven a humanizar todo lo que habían deshumanizado antes. Y haciendo un fuerte hincapié en lo que aquí nos interesa es contar la verdad. Repito, si no te has visto el 5º episodio, métetelo. Hay mucha gente que no lo ha visto, por eso hice tanto hincapié al comienzo, porque la humanidad está en el 5º capítulo. También hay que entender de dónde viene esto. Es un documental que, aunque sale en HBO Max, no es de HBO, es un documental de Discovery. Y no solamente de Discovery, no es cualquier apartado de Discovery. Es concretamente uno de Discovery, a ver si lo tengo por aquí, que Discovery en Estados Unidos llegó porque el género True Crime crece tanto y se hace tan potente que llega incluso a tener canales que emiten 24/7 casos reales, que están todo el rato emitiendo casos reales. Y Discovery tiene uno de esos canales, Investigation Discovery se llama el canal. Es un canal de televisión que se inaugura en el año 96. Solamente emiten cosas de True Crime, 24/7, y ha llegado hasta la fecha y es súper exitoso. Es importante entender la trayectoria de Discovery y por qué hace las cosas así. Discovery es un canal que lleva a tomar por el culo de tiempo. Tengo por aquí apuntada la historia de Discovery. Discovery nace en el año 85. Con fondos de la BBC. Tenía 3 focos de atención en su programación. Programas soviéticos. Esos cogían, aprovechando la Guerra Fría, cogían la televisión de la Unión Soviética y la exportaban a Occidente. De locos. O sea, hacían un esfuerzo de acercamiento entre Occidente y la Unión Soviética, ¿no? También tenían programas de divulgación científica y de documentación de la vida silvestre. Esto los convirtió en el canal líder de documentales durante muchísimos tiempos, hasta que llegan los años 2000 y hay tal competencia que eso se tienen que reinventar de alguna manera. Ya años antes de los 2000, cuando ya la cosa empieza a torcer, empiezan a surgir estas cosas como Investigation Discovery. Pero es que a mayores en paralelo empiezan a desarrollar otros contenidos, como por ejemplo lo que tengo apuntado aquí, son programas de coches, empiezan a tener de ciencia especulativa, de teorías científicas especulativas y programas de historia. Cuando ellos meten estos contenidos, ven que las cosas empiezan a subir, pero también empiezan a ver lo mismo que Pulitzer vio en su momento. Los estímulos hacen que la atención de la audiencia se quede pegada a tu medio. Y esos empiezan a retorcer las normas del género documental para poder acercarse más a una programación competitiva. Y así es que van mutando hasta convertirse en el Discovery que es hoy en día, que es reality show por todas partes. ¿Eso significa que ya no se dedican al documental? No. El cine, en términos generales, se divide solo en 2 géneros: documental y drama. Luego el drama es el que se divide en que si comedia, que si thriller, que policial, que no sé qué. Pero el cine solo puede ser 2 cosas: drama o documental. Y en los últimos años, en las últimas décadas, ha empezado a haber unos grises entre el género drama y documental, que es el de los docu-realities. El género reality show viene del género documental. Los reality show son documentales que retuercen las normas de los documentales para poder generar su entretenimiento. El problema es que si las retuerces demasiado, te pasas al drama. ¿Qué es lo que le ancla a la realidad? Ya dije, el 5º episodio tiene mucha humanidad. Y aún así, a pesar de que digo de que el 5º episodio tiene mucha humanidad, no creo que esté 100% mal lo que han hecho en los 4 anteriores. Es decir, que hayan retorcido las cosas para llevarlo y que hayan utilizado el true crime y las normas del documental de la manera como lo usaron para generar esto, no creo que esté mal. Porque este documental ya venía condicionado desde antes de su estreno. Y por eso los creadores de este documental se han valido de estos géneros, del género true crime, para poder narrar su historia. No creo que esté mal lo que han hecho. Que tal vez no sea más de mi agrado en cuestiones cinematográficas es otro tema. Pero no creo que esté mal lo que han hecho. No creo que sea inmoral. Creo que el objetivo lo cumplen, que es concienciar a la gente de lo que pasó en Nickelodeon en los años 90 y 2000. El objetivo lo cumplen. ¿Se dejan cosas fuera? Sí, hablan por ejemplo de los casos de abusos y nombran a 3 personas procesadas por la ley. La verdad es que ha sido investigada hasta 5 y hay 2 que no están nombrando.
Y investigada con pruebas y con un montón de movidas y tal. Cosa que podrían haber entrado perfectamente en el documental, pero no las pusieron. Pero quiero decir, sí que han dejado cosas fuera, pero no me parece que esté mal lo que han hecho. Creo que cumplen su objetivo. Creo que cumplen el objetivo de llegar a la audiencia y transmitir un mensaje con la seriedad que necesita. Claro, tú dices, ostras, Discovery, que se torció tanto, ¿vale? Discovery, los gemelos reforman 2 veces, ¿no? O sea, el programa, eso es Discovery a día de hoy. Discovery a día de hoy es el canal de televisión de gemelos que reforman casas. Claro, tú dices, hostia, esto está muy lejos de programas soviéticos, divulgación científica y documentación de la naturaleza. Está muy lejos, o sea, ¿cómo mierda consiguieron hacer las cosas bien? Bueno, pues quiénes están detrás de este documental es lo importante. Porque sí, el documental es de Discovery y es para su canal de True Crime. Pero los que están detrás en coproducción son Business Insider, el medio digital periodístico Business Insider, está Sony y está Max. Y además, 2 personas que ya se han dedicado previamente, que son las mujeres que llevan este documental, que ya se dedicaban previamente al mundo documental y que controlan del género y que entendían la situación en la que se encontraban. Esos vienen de hacer cosas como, por ejemplo, documentales sobre Donald Trump. Saben en qué mundo están metidos. Obviamente esto deja situaciones raras y extrañas en el documental. Hay, por ejemplo, un momento que reconozco que me hizo cierta gracia, en el cual vemos que nos presentan a Dan Schneider como un tipo imparable. Nos lo construyen el personaje de Dan Schneider como un monstruo. Y la primera persona que se muestra, o sea, la primera identidad que aparece, que consigue hacerle frente a Dan Schneider y pararle los pies y que no consiga seguir abusando gente, es Warner. En un documental producido casualmente por Warner. Tiene cierta gracia, ¿no? Eso te cuenta, no, que Dan Schneider tenía todo este poder, todo este auge dentro de Nickelodeon y entonces salió y se fue a Warner y Warner cuando vio lo que hacía, lo chimpó. No le dejó estar con el resto de trabajadores y lo aislaron. Lo sacaron de allí. Y él ya volvió a Nickelodeon y nunca hizo nada ahí. Y digo, qué casualidad. Qué casualidad que Warner sea el que hace el documental y que dice que el primero y único prácticamente que le para los pies a Dan Schneider sea Warner, ¿no? Bueno, entonces tiene cosas así. Entonces, claro, decía antes, Dan Schneider era un personaje. ¿Cómo lo presentan? Es una especie de personaje extraño el que nos presentan para que nosotros entendamos lo que está ahí. Lo primero que hay que pensar es que la audiencia ya venía condicionada para este documental. La audiencia venía muy condicionada. Uno de los motivos por los cuales se hace este documental, a mayores del que se dije antes, que las mujeres que realizan este documental son mujeres que están queriendo buscar la verdad y exponerla. O sea, hablamos de verdadera vocación, pero también tenemos una industria detrás. Una industria que entiende que si hacen este documental, ganan dinero. ¿Por qué iban a ganar dinero hablando de Nickelodeon en los años 90? Pues bien, porque hay una movida muy loca en internet con Dan Schneider y todo este asunto. Si este asunto gana relevancia es porque a partir de que empieza a haber un efecto nostalgia y se empieza a revisionar y revisitar lo que son las cosas que pudimos vivir en los 90 y los 2000, a partir de todo eso, se empiezan a descubrir cosas turbias, se empiezan a mover en temas de foros. Si Dan Schneider a día de hoy no tiene el poder que tenía en el pasado en Disney y todo esto se ha expuesto, también ha sido gracias al Me Too. El Me Too en 2016 cambió las reglas del juego. El Me Too fue las mujeres diciendo hasta aquí, se acabó. Y generó todo eso un contexto que permitió que muchas personas pudieran denunciar los casos de abuso que habían estado recibiendo, y entre esos casos de abuso fue el de Dan Schneider que se denunció. Ha habido un sector, sobre todo, muy ruidoso, muy ruidoso en este tema, que es el de los conspiranoicos. Chicos, yo he leído cosas de Dan Schneider que no tienen ni puta pie ni cabeza. Y a medida que lo ibas leyendo te das cuenta que no tenía ni pies ni cabeza, que no tenía sentido. Que era más grande la película que esta gente se había montado en un foro que la realidad. Que exista eso, tú me dirás, va, pero esos son 4 locos en un foro hablando de este tema. Sí, pero también es representativo de una realidad, y es que existe mucha conspiración, existe mucho sensacionalismo, existe mucha guerra santa, existen muchos peña loca que ha tomado esto como una guerra personal. Existe lo que da un poco hueco al true crime, esta sobreestimulación que muchas veces buscamos en algunos casos, o estas implicaciones que muchas veces queremos tener. Hay mucho de eso, y eso es un poco una señal de muchas cosas que han ocurrido y que han ganado mucha relevancia, porque en otra parte también hay un punto de pérdida de la inocencia. ¿Cuándo nos llega esta información? Estamos hablando antes de series de hace, no sé, 20, 25, 30 años. Y tú cuando vas madurando y vas teniendo cierta pérdida de la inocencia y vas viendo el mundo con ciertas perspectivas, te llega de golpe la información de que lo que tú creías muy guay de pequeño escondía cosas jodidas. Entre ellas,
Dan Snyder abusaba de poder con sus empleados. Había un tipo que era muy gracioso, el tipo de los pepinillos, por decirlo por llamarlo de alguna manera que todos nos entendamos, que era un tipo que había aparecido en los programas de los 90 de Nickelodeon, que la gracia era que el fulano siempre iba con una bandeja de pepinillos y siempre le daba pepinillos a alguien. Le daba pepinillos a alguien, en plan, cómete este pepinillo. Y ya está, un pepinillo agrio. Y a todo el mundo le gustaba ir a gracioso y ya está. Ese fulano fue el que agredió a Drake Bell. Entonces, claro, lo que era un chiste inocente en tu infancia, se rompe un cristal dentro, pierdes la inocencia y eso te encaja en una etapa de tu vida de madurez, de pérdida de inocencia que te lleva hasta otro punto. Entonces te golpea de una manera que esto echa en un contexto de una época en la cual pues vivimos en internet y que los medios son como son, funcionan como funcionan y las redes sociales se alimentan de lo que se alimentan. Entonces, claro, dentro de todo esto ganó una relevancia del carajo en los últimos años el caso de Dan Snyder. Han habido, por un lado, desde las investigaciones serias, las investigaciones de medios de comunicación como The New York Times y demás en todo esto, los juicios, todo lo que ha habido por en medio de los últimos años, hay que agregarle todo eso que ocurrió en internet, toda la prensa sensacionalista y todos los nostálgicos que van perdiendo la inocencia, inmadurando y encontrándose con otras comunidades en internet. Todo eso te genera una circunstancia donde tú no puedes hablar desde un lado tibio de este tema. Si tú vas a hacer a día de hoy una serie para exponer todo esto desde el género documental, sí o sí te tienes que ir al true crime. Porque no te van a escuchar, no va a llegar a la audiencia. Y dentro de todo lo que es el género cinematográfico, lo que te permite a día de hoy ser más fiel a la realidad a la hora de codificar y darle verdades a la audiencia, es el documental y el true crime. Esto también dice mucho de nosotros como sociedad, tal vez no es el momento de entrar en eso ahora, tal vez podríamos profundizar mucho en ese tema, pero creo que no es el caso y es desviarnos mucho de este asunto. Vuelvo a lo del personaje. A que nos están planteando un personaje con Dan Snyder. El personaje de Dan Snyder, mira, me lo apunté hoy porque quería medir mucho mis palabras sobre cómo expresarlo. Quería ser muy preciso en cómo expresaba mis ideas sobre esto. A Dan Snyder se lo presenta. Dan Snyder, por cierto, tengo por aquí su currículum. Mira, su currículum es bastante extenso. Se está viendo aquí, estamos en su IMDb. Y estamos viendo que de él salió cosas como Kenan y Kel. Voy a ir directamente a lo más famoso, ¿no? Lo que más conocemos todos. The Amanda Show. También hizo All That. Drake y Josh. Él es el creador de Drake y Josh. Fue el creador de Subway 101. Esto es Dan Snyder para Nickelodeon. Es el creador de las cosas que más guita le dieron a Nickelodeon en su etapa dorada y en la cual además no podía ceder ni un milímetro, ante la competencia. ¿Cómo nos presentan a Dan Snyder? Como un niño grande, esto es lo que escribí, como un niño grande que se niega a crecer con cierta inocencia en sus actos, pero a la vez un tirano perverso, temperamental, que genera una mezcla extraña en él. Digamos que es una especie de Peter Pan malvado. Con cierta inocencia, porque realmente lo veo y en algunos momentos me da sensación de que él es inocente, en el sentido de que no entiende el mal que está haciendo, lo cual es lo que genera la perversión. Lo que genera la parte más terrorífica de todo esto y más monstruosa. Si nos vamos, por ejemplo, a las cosas que han pasado en Nickelodeon, de las cuales se le acusaban, por ejemplo, de ese fetichismo con los pies y de por qué aparecían tantos pies en tantos sitios, hay una doble lectura de todo esto. La primera es la que tenía yo de niño. Yo de niño veía cosas con pies en Nickelodeon y me hacía gracia. ¿Por qué? Porque a los niños les hace gracia esas cosas. Los niños les hace gracia que un pie huela mal. Les hacen gracia las cosas pringosas. Había muchas cosas pringosas. En los shows de Dan Snyder lo normal era tirar slime contra todos lados. Bueno, el slime es una marca dentro de Nickelodeon, ¿no? El tema está que cuando tú vas entrando en la preadolescencia y adolescencia empiezas a tener un humor más verde inocente. Es cuando empiezan a hacer gracias cosas como padre de familia, cuando alguien dice polla y te ríes, porque soy adolescente, alguien dijo pito y te ríes. Funciona así, o sea, cabeza de adolescente. Y cuando creces empiezas a desarrollar ciertos criterios y sentido del humor, donde las cosas empiezan a volver más complejas y ya vas abandonando esos lugares. Dan Snyder no es que se haya quedado anclado en uno, que se quedó anclados en todos. El de la adultez, adolescencia e infancia, dando una mezcla rara y haciendo cosas extrañas, cosas de mal rollo, cosas que no sé hasta qué punto él entiende que están mal. Y esto no lo pongo como una víctima, ni como un pobrecito, ni ay, es que no sé qué. No. Está mal y no sé si él lo entiende, lo cual creo que lo pone peor toda la circunstancia. Y si lo entiende, madre del amor hermoso. El nivel de conciencia que hay allí es terrible, nefasto. Dan Snyder nunca llega al madre de Dios. Siempre todo es gracioso y desde adulto quiere hacer esas cosas que no tienen cabida. Ubícate, es lo que se le podría gritar a este señor. Lo cual deja una perspectiva súper jodida. Y uno puede decir, bueno, está bien, esa inocencia se acaba cuando alguien le explica que las cosas están mal, ¿no? Si alguien viene y le explica las cosas están mal, no lo hagas, esto está feo por este y este motivo. Puede ser que el fulano no lo sepa. Pero ¿qué pasa? Le da absolutamente igual que las cosas estén mal. Le da absolutamente igual las connotaciones negativas que todo esto tiene, porque tiene poder.
y tiene guita. Y Nickelodeon le consiente. Nickelodeon, como casi cualquier empresa, no le interesa tanto lo que está bien o lo que está mal, sino que la empresa cumpla su función, que es la de ingresar dinero y darle beneficios a sus propietarios. Lo que pasa es que esto se puede hacer desde muchas maneras y desde muchas perspectivas. Y la que utilizó Nickelodeon en esa sobreconciencia de la competencia que tenía era darle manga ancha a este tipo, dejar que haga las cosas, no meter mano ahí, hacer la vista gorda y cobrar el cheque. Era más fácil mirar hacia otro lado que despedir a una de tus mentes más brillantes y mejor posicionadas y contratar a otra que tenga, pues, mismo talento menor o lo que sea, pero que no haga nada de eso. Entonces tenemos un fulano que da igual lo que le dijeran, no lo iba a asimilar porque estaba cobrando mucho dinero, estaban siendo consentido, lo estaban posicionando correctamente y lo estaban adulando por todos lados. Ves los medios de la época, lo que te retrata el documental, o si tú mismo lo vas a buscar en internet, la documentación que hay de los años 2000 es que prácticamente es un dios Dan Schneider, el dios de la tele infantil. Ese fulano lo tenía difícil para aprender, pero aún así creo en la capacidad de criterio del ser humano, por lo cual digo que esto no es un pobrecito. Creo en la capacidad de criterio. Creo que llega un momento en el que si te están diciendo que las cosas están mal, que pares y que esto no gusta, tú tienes dos opciones. El camino fácil de irte por el otro lado, el de la guita, consentimiento, no sé qué, no sé cuánto, decir, a lo mejor hay cosas que no estoy haciendo bien. Dan Schneider escogió el otro. Y esa clase de decisiones, que no es que sean decisiones de epifanía y trascendentales en la vida, son pequeñas pruebas que se nos van poniendo a diario, son las que nos definen como personas. Entonces creo que hay un punto de inocencia, creo que lo tenía difícil para aprender qué es lo que estaba mal, pero entiendo también que abiertamente ha decidido fingir demencia y aferrarse a esa inocencia. Esto obviamente, estamos hablando de la primera parte, el primer foco del documental. Si nos vamos al segundo, a los casos de abuso, es que estamos hablando de que si ese es el líder, si ese es el que manda, si ese es el que está arriba de todo, el consentido, ¿qué podemos esperar de los que estén debajo? Gente que está profundamente comprometida con proteger a los niños de ese tirano, condicionada por el poder que tiene ese tirano, porque será muy fácil decir, pues que le hubieran plantado la cara y se hubieran ido a la mierda. No, porque ese tío es el que te está pagando cheques, es el que está consiguiendo dinero para que tú tengas un plato de comida que poner sobre la mesa. Ese es el tío que te puede cerrar puertas para que tú no puedas seguir desarrollando la empresa. Ese tío tiene mucho poder sobre ti. No es tan sencillo. Entonces tenemos a la gente que está profundamente comprometida con el proteger a los niños que están ahí, protegerse a sí misma e intentar sobrevivir. Porque ese es el término, sobrevivir. Esta gente no está viviendo ahí dentro cómodamente, no es que lo hayan escogido, no es que tal, no, sino que las circunstancias les han llevado a una dirección donde lo único que pueden hacer es sobrevivir para tirarse adelante. Y el otro grupo es los que se encuentran cómodos ahí. Los que ese comportamiento de arriba los valida a ellos y va generando un contexto y un entorno pues donde la gente pues se puede encontrar a gusto. Si tú tienes un estudio que hace la vista gorda, un jefe que es un puto tirano misógino jodido y demás, y estás trabajando con niños y estás trabajando con unos padres que muchas veces están desarmados ante los abusos de poder y con un montón de gente que sabes que se van a callar la boca, empiezas de alguna manera a generar un entorno donde acaban pasando las cosas que acaban pasando. Donde acaban ocurriendo estos 3 casos de abuso, de agresión sexual a menores de los que habla el documental. Algo que me parece también muy interesante de este documental es la intencionalidad que tiene. Una intencionalidad de demostrarnos que esto es Nickelodeon, pero no es el único lugar en el que ocurrió. Y me gusta esto el documental, y me gusta que en el 5º episodio hablen de ello, y es decir, ostras, vamos a hablar de este caso, vamos a exponerlo, y sé que tú lo vas a ver porque tienes nostalgia por esta mierda, pero esto solamente es una trampa. Es una trampa. Eres un pez y acaba de morder el puto anzuelo. Porque la realidad es que yo voy a poner esto y te voy a contar todo este caso como un ejemplo de toda la cantidad de mierda jodida que hay en esta industria y en muchas otras, de la cual tú ni siquiera eres consciente e ignoras. A partir de este documental es lo que quieras con esta información, como si quieres fingir demencia en pensar que el mundo es un sitio hermoso y estas cosas no ocurren. Pero esta información te la comes. Entonces, en esa tercera parte, en la primera eso, construcción de ese personaje de Dan Schneider, en la segunda, hablar de esos casos de agresión y en la tercera, las consecuencias. Y el decir qué es lo que está pasando y que esto solo es un ejemplo de mucha más mierda que ha estado ocurriendo y que ocurre a día de hoy. Es terrible ver las cosas que comentan y más terrible aún saber que eso no se limita a un programa que estamos consumiendo como entretenimiento y ficción. A pesar de que vamos a deshumanizar, es lo que el true crime esconde siempre. El terror de lo real. El mirar el abismo a la cara y que te devuelva la mirada. Es jodido. Es muy, muy jodido lo que nos presenta. Por lo cual me parece que es, como conclusión ya un poco todo esto, un documental
interesante, recomendable para mucho tipo de audiencia. Me parece muy torpe en su ejecución. Creo que hubiera sido más interesante que esa humanidad que vemos en el quinto episodio haya estado distribuida a lo largo de toda la serie, pero que a la vez creo que es necesario. Es necesario que estas cosas se expongan y que de alguna manera la gente pues empiece a recibir esta información y demás. Primero, para que tomemos conciencia de que estas cosas ocurren y que no sigan veladas. Y segundo, para aprender a identificarlo, para que estas cosas no nos ocurran a nosotros el día de mañana. Dice Cali, lo del papel de la víctima me recuerda a lo que Martín habló en otro directo de Bebé Reno, en la serie esta de Netflix. Dice, como público tenemos muchos prejuicios al aspecto de cómo debería ser y actuar una víctima. Cierto, muy cierto. Existen muchísimos... Esto pasó un montón... Mira, pasó hace poco. Esto lo sabrán en el detalle y demás por gente que le guste la WWE. Sabéis que a mí me gusta la lucha libre, el pressing catch, ¿no? WWE. Y hace un tiempo, desgraciadamente, falleció Bray Wyatt, un luchador buenísimo. Buenísimo, 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 la verdad. La mujer le estaba casado y esa, claro, como papel de viuda se le dio mucho trato de víctima dentro de la prensa relacionada con estas cosas. Recientemente salió un vídeo de ella cantando, riendo y bailando en un coche con sus amigas. Y muchos de los comentarios que salieron fueron, pues tan mal no estará, ya vemos lo poco que le echa de menos a su marido. Pues la viuda pasó página rápido. Eso es jodidísimo, tío. Eso es jodidísimo. Es el prejuicio del que habla aquí Cali. ¿En qué lugar ponemos a la víctima o al desfavorecido o al que está mal? No sabemos lo que transita cada persona y muchas veces tenemos ancladas ideas de cómo deberían estar viviendo esas personas. Ideas perpetuadas por los medios, ideas ancladas en el colectivo, en nuestra impronta, las narrativas que se construyen a nuestro alrededor y que la verdad es que no se corresponde con la realidad, porque cada uno pasa las cosas a su manera. Hay gente que queda traumada de por vida y súper jodida. Y siempre en ese arquetipo de personaje de pobrecito, hablando entre comillas, mal y rápido. Y hay gente que pasa rápido, página de avanza, y hay gente que sigue estando triste, pero consigue hacer una vida con normalidad. Pero hay una tendencia a juzgar y sobrejuzgar al que está dañado por el hecho de que no se comporta como uno entiende que debe comportarse esa gente. Recientemente aquí en España, con todo el tema de Rubiales y de Jenny Hermoso, y se ha visto un montón de cosas, un montón de sitios que si realmente hiciéramos el ejercicio de asumir que no tenemos ni puta idea de lo que está pasando fuera de nosotros, podríamos evitarnos mucha tontería y mucho daño a terceros también. Hola, ¿qué tal? Vaya corte, le acabo de meter el vídeo. Ay, acabo de meter esto sin mediar ni nada. Es que, bueno, estoy haciendo esto de manera un poco improvisada porque mientras estaba editando esto que acabas de ver, ha salido una noticia que me parece que es importante colocar aquí dentro, ¿no? Y que viene un poco a complementar todo lo que hemos hablado. Y es que Dan Snyder ha denunciado a los productores de este documental de que venimos hablando todo este rato por difamación. Ya que dice que le han acusado falsamente de ser un abusador y tal y cual. La realidad es que he de decir que en ningún momento del documental a mí me ha parecido o a mí me ha dado la sensación de que lo hayan acusado de este punto, ¿no? De cometer estas atrocidades con los niños. Es más, el documental en ciertos momentos deja bastante claro que él se opuso a estas cosas y que él era de los pocos dentro de la empresa que cogía y se ponía del lado de la víctima. Y eso creo que es importante a destacar. El tipo hacía monstruosidades, sí, pero no estas específicamente, ¿vale? O sea, el tipo ha hecho cosas horrendas, pero estas específicamente no, y el documental creo yo, bajo mi parecer, que lo deja bastante claro. De lo que sí se acusa o sí tal vez da a entender es de lo que yo decía antes, ¿no? De que su presencia, su manera de hacer las cosas y su manera de encarar en la producción de una serie permitían que este tipo de abusos aparecieran, ¿no? Él era el tipo que estaba arriba del todo, lo que comenté antes, ¿no? El tipo que arriba del todo, que si se comporta de cierta manera acaba validando ciertos comportamientos y dando cobijo a personas que son propensas a cometer ciertas atrocidades. La verdad es que cuando leí la noticia de buenas a primeras no me la tomé muy en serio porque venía de TMZ, que es un medio que detesto completamente por su nivel de sensacionalismo que maneja y por la clase de noticias de la que vive. Creo que es un medio que es representativo de todo lo que está mal en la prensa a día de hoy, pero la realidad es que luego de que ha sido repercutido esto en otros lados, bueno, repercutido, no, sí, está bien dicho, ¿está bien dicha para repercutido? No lo sé.
¿Ves? Por esta clase de cosas escribo un guión, para no soltar estas gilipolleces. Bien, la cuestión, que cuando vi que esta noticia ya empezaba a salir en otros medios y tal, dije, ostras, pues a lo mejor sí que es algo a tomar en serio y no es una simple banalidad, aunque creo que esto va a quedar tal vez en nada, porque realmente no sé cuánto fundamento tiene. También es cierto que muchas veces pasa en Hollywood que se hacen estas demandas no con la intención de ganar un juicio, sino con la intención de demostrar que te opones y que presentas batalla y demás. Muchas veces pasa que si dicen algo malo de ti y sabes que si vas a juicio no lo vas a ganar, lo que intentas hacer es demandar, diciendo, ay, me han difamado, no sé qué, no sé cuánto, hacer mucho bombo ante esa noticia, sabiendo que el caso va a quedar archivado y que luego no va a trascender, que luego no llegarás a juicio y no harás absolutamente nada. Pero lo que saldrá en la prensa y saldrá en todos lados es que tú te has defendido y tú has contraatacado, y es una manera un poco de salvaguardar tu honorabilidad, a pesar de que sabes que pues eso no va a llegar a ningún lugar. Creo que es lo que va a pasar aquí. Yo lo que estoy entendiendo, y después de haber visto muchos otros casos en Hollywood similares, creo que esto no va a trascender mucho más allá. Creo que es una manera que está teniendo estratégica de Dan Schneider, como la entrevista pautada que le hicieron y que subió a internet. Creo que es una manera que tiene de eso, cuidar su dignidad, cuidar de su marca personal, cuidar de su honor, sabiendo que esto no va a llegar a más y que la gente se quede con la idea de que el tipo se está defendiendo. Y a la vez, bajo mi criterio, me queda más la idea de que el fulano está fingiendo demencia a nivel extremo, ¿no? Que se está haciendo el boludo a nivel olímpico. Te voy a dejar abajo en la descripción los enlaces a la noticia, y digo los enlaces en plural porque te voy a dejar varios links a diferentes fuentes de información para que tú mismo puedas contrastar la noticia y ver cómo diferentes medios la encaran y sacar tu propia opinión del asunto. Y a mayores, recalco, todo lo que acabas de ver hasta ahora es un resumen de un programa que hemos hecho recientemente. El programa es mucho más amplio, esto lo he condensado un poco para que sea más digerible. Pero si quieres ver todo entero porque en el programa hicimos de todo, o sea, hablamos de este tema, pero también he contado yo algunas historias personales. También hemos recordado shows de los 90, hemos hablado de la guerra Nickelodeon Cartoon Network que hubo hace casi 20 o 30 años, y todo eso lo tienes en el programa completo, que te voy a dejar el enlace por aquí por si lo quieres ver, y también te voy a dejar el enlace al canal principal, que estamos haciendo ahí directos todos los martes, por si te quieres unir, te quieres apuntar, que serás bien recibido. Sin nada más que decirte, gracias por llegar hasta el final, mi nombre es Martín y nos vemos en la próxima. Adiós.